¿Y por qué es importante hablar de esta enfermedad? Porque es una enfermedad que si uno la padece puede tener complicaciones a nivel cardiovascular, particularmente a nivel de las arterias coronarias del corazón, y generar un daño que es irreversible con la formación de aneurismas que pueden llegar a reventarse en algún momento de la vida. Y eso, pues no debo decirles que es grave, es gravísimo. Escucha tu salud con el doctor Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Amigos que nos escuchan por la frecuencia de imperfecto.com.mx, bienvenidos al programa. También aquellos que nos escuchan por la transmisión en simultáneo por el Facebook Live, también sean bienvenidos todos. Y para los que nos escuchan en repeticiones en el YouTube o en Spotify, en Google Podcast o en Anchor, en iHeartRadio también, pues los saludo también. El día de hoy vamos a tener un programa interesante. He preparado varios temas que seguramente serán de mucho interés. Y quiero comenzar el programa del día de hoy con una recomendación. Fíjense que el día de ayer fui a la premiere de la película Encontrando el fin del mundo. Esta película se las quiero recomendar mucho. Les quiero pedir que la vayan a ver. Es una película de cine mexicano. Es una película en donde actúa y produce un buen amigo, se llama Fabián Corres. Él es un actor, productor de muchos años, debe tener por lo menos haciendo y en este negocio más de 20, 30 años. Él ha entrenado a muchas generaciones de jóvenes actores, artistas. Y bueno, ahora él se dedicó a hacer su proyecto personal. Es una película que sin apoyo de nadie, ¿no? Y esto es lo más valioso de esta película. Durante 7 años él estuvo filmando, produciendo, buscando apoyos. La mayoría de las veces fueron negados, apoyos de ningún tipo. Por lo tanto, prácticamente él y algunos de sus socios financiaron la película. Es una película con muy bajo presupuesto, pero es una película que ha ganado una gran cantidad de premios. Ya fue a Cannes, ya fue a muchos otros festivales como el de Berlín. Ha sido premiado como mejor actor, director. Es una película multipremiada. Y es una película que nadie cree que pudo haber sido lograda con tan poco presupuesto. Entonces, independientemente de eso, que es algo maravilloso que tiene la película, los invito a que la vayan a ver porque aborda el tema de las personas que están en situación de calle. Y cómo una persona normal, una persona común y corriente como tú, como yo, llega a un estado de ese tipo, a llegar a vivir en la calle, qué lo orilló y qué es lo que norma su conducta o su comportamiento, porque a veces los vemos y los vemos con los menospreciamos, a veces queremos no verlos y creo que estamos mal. Son personas, son seres humanos y la verdad meterse en la cabeza de estos sujetos y empezar a entender o plantear el por qué están así es muy interesante. Entonces es una película que te llega, te toca el corazón y una vez que sales de la sala pues no vuelves a ser la misma persona, no vuelves a tener este mismo enfoque. Así que por favor los invito. En México se estrena a partir del 1 de diciembre en muchas salas, Cinemex y en Cinépolis. Échenle un ojo y luego me cuentan cómo les fue. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense que quiero empezar platicándoles un poquito de la situación también
que estamos viviendo en esta situación emergente de casos de influenza, de casos de COVID, de casos de infecciones por virus sincicial respiratorio, principalmente, y hay otros muchos virus. Ya el programa pasado se lo dediquemos casi exclusivamente al tema de infecciones respiratorias agudas, donde abordamos, entre otros, el virus sincicial respiratorio, y ya hemos hablado también mucho de influenza. Pues siguen a la alza los casos, afortunadamente, y los casos de COVID también. Hoy estaba oyendo las cifras, prácticamente la ocupación en hospitales por casos de COVID o de influenza siguen siendo una tasa muy baja. Prácticamente las personas que están conectadas a un ventilador por afección pulmonar son 0, es muy bajo. Sin embargo, llega a haber casos de niños y adultos que están hospitalizados porque están cursando con cuadros de neumonía. Si bien esto no es nada parecido a lo que vivimos en el pasado, pues no deja de ser preocupante, y más que preocuparnos debemos ocuparnos en ver la manera en cómo protegernos. Entonces, es importante que para los casos de influenza uno se vacune. Si tiene la solución en las manos, pues vaya y se vacune. Ya saben que todos los años tenemos la vacuna de influenza a nuestra disposición, salvo esos oscuros 2 años o año, por lo menos el año pasado, en donde se agotó la vacuna, no sé por qué. Yo creo que no hubo un adecuado suministro de partes para armar una vacuna, hubo una demanda excesiva, y además los convenios que firmaron las compañías pues con los gobiernos, y me estoy refiriendo al mexicano, pues prácticamente acaparó todas las vacunas para que no existiera ninguna otra persona ajena al gobierno que las pudiera estar aplicando. El caso actual no es así. Tenemos vacunas, las estamos aplicando y estamos haciendo la diferencia. Ahora, el uso del cubrebocas o no, creo que ahora más que nunca lo tenemos que replantear nuevamente, porque sigue habiendo casos. Y esto se acerca mucho a los casos que teníamos y a lo que vivíamos antes de la pandemia del COVID, donde la gente también enfermaba, la gente también caía al hospital y la gente también moría, desgraciadamente. Pero era estadística negra, era algo que no sabíamos, y que pues poco se hablaba de eso, ¿no? Entonces, no pierdan tiempo, vacúnense. Si están enfermos, acudan a valoración, no dejen progresar las enfermedades, y si están sintomáticos, si son síntomas leves, por favor aíslense, ¿sí? Guarden reposo en su casa, probablemente con 5 días será más que suficiente. Si tienen duda, tómense una prueba rápida. Ya también en muchas casas tenemos pruebas rápidas para influenza, para COVID. Esto es algo muy, muy habitual, y no dejes de estar nunca en contacto con tu médico, ¿ok? Bueno, el día de hoy vi un paciente que les quiero comentar con un cuadro muy, muy peculiar. Y es que de esta enfermedad hemos hablado poco, pero es una enfermedad que se puso en el tabloide con los casos de COVID, cuando estábamos hablando de este COVID grave que le daba a los niños, que era una enfermedad de tipo Kawasaki, la llegamos a llamar, y que posteriormente se llamó síndrome pediátrico inflamatorio sistémico. Bueno, un nombre curioso, un nombre raro, largo además. Este PIMS, por sus siglas, ¿no? Sus abreviaturas, PIMS en inglés, pues es una entidad bien reconocida, y que por un estímulo de un virus se generaba una inflamación en todo el cuerpo, en todo el organismo, donde el sistema inmunológico, en un desesperado intento por acabar con el COVID, terminaba haciendo más daño al mismo organismo, y esto generaba en una gran mayoría de los casos cuadros catastróficos y mortales, ¿no? Este síndrome pediátrico inflamatorio sistémico, ahí está esa entidad, y la característica, el requisito es que uno tenga infección por COVID. Ahora,
se asoció mucho con esta enfermedad llamada enfermedad de Kawasaki. La verdad es que tienen sus diferencias. ¿Y por qué es importante hablar de esta enfermedad? Porque es una enfermedad que si uno la padece, puede tener complicaciones a nivel cardiovascular, particularmente a nivel de las arterias coronarias del corazón, y generar un daño que es irreversible con la formación de aneurismas que pueden llegar a reventarse en algún momento de la vida. Y eso, pues, no debo decirles que es grave, es gravísimo. ¿Ok? Vamos a revisar algunos datos importantes. Y aquí básicamente lo más importante, lo que quiero que tengan siempre en mente, es la atención oportuna. Porque si uno se tarda y se atiende tardíamente, las complicaciones ya están presentes. El daño a nivel del endotelio vascular yace y entonces ya no hay nada que hacer. Fíjense, es una enfermedad que se empezó a describir más o menos en los años 60, ¿sí? Por el doctor Kawasaki. En Corea del Norte, en Corea del Sur, en Japón sobre todo. Es una enfermedad predominantemente de tipo asiático. Allá es muy común. Tiene una tasa muy alta. Más o menos se presentan, bueno, no hablemos de cifras porque van a variar mucho, pero es mucho más frecuente que se presente de ese lado del continente, del hemisferio, que de este lado. Sin embargo, al tener una multietnicidad, pues también tenemos genes, y este es un factor de riesgo, genes que son orientales, y mucha gente de aquí también lo padece. Es una enfermedad o es una vasculitis. Entendamos el término de vasculitis a la inflamación de los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, llámense arterias o venas, o sea, los que llevan sangre con oxígeno y sin oxígeno, y esto genera un daño en el vaso sanguíneo que puede generar una hemorragia, que puede generar un aneurisma, que puede generar trombosis también, ¿ok? ¿Por qué? Porque dentro del vaso sanguíneo se está generando una reacción inflamatoria, y al estar circulando la sangre, pues esto se puede llevar a cualquier parte del cuerpo y generar daños en cualquier órgano. Sin embargo, hay unos que son mucho más frecuentes que otros que presenten este daño. Entonces, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad, es una vasculitis, es una inflamación de los vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre. ¿A qué me refiero con vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre? Más allá del tamaño, son aquellos vasos que van a irrigar órganos, que van a irrigar órganos como el corazón, órganos como los riñones, órganos como el hígado, ¿sí? Órganos como el sistema nervioso central. O sea, los grandes vasos sanguíneos son la aorta, las arterias ilíacas, las afenas, los que van aquí, las carótidas. Esos son vasos sanguíneos grandes. El resto de los vasos sanguíneos que van a todo el cuerpo son vasos medianos y chiquitos. Entonces todos esos vasos que están llegando a todos los órganos se van a inflamar y entonces empezamos a tener problemas. ¿De acuerdo? ¿Qué lo produce? No lo sabemos. La teoría más acertada dice que es una respuesta que nuestro mismo sistema inmunológico, nuestro cuerpo, genera ante la infección por un virus, pero ni siquiera sabemos cuál. Se ha tratado de identificar algunos, pero en ninguno de los casos aparece o no repite el mismo, por lo tanto no podemos establecer un patrón. Entonces hay una susceptibilidad genética, que eso es muy importante, llega un virus, nos infecta, y igual que en este síndrome pediátrico inflamatorio sistémico, PIMS, el sistema inmunológico trata de responder de una manera abrupta para matar a este virus o a este agente. También puede ser una bacteria, y entonces
monta una respuesta que va generando daño que se traduce en inflamación de los vasos, y al inflamarse los vasos no hay una buena circulación. Al no haber una buena circulación empieza a haber daño a los órganos, no llegan suficientes nutrientes, no llega suficiente concentración de oxígeno. Se dañan los vasos de las arterias coronarias, se generan aneurismas a nivel coronaria o a nivel de otros vasos que son más grandes, que pueden reventarse con el esfuerzo y generar una hemorragia, ¿no? Hay muchos pacientes que nunca supieron que tuvieron esta enfermedad y que de adultos tuvieron ya un daño mortal, una hemorragia por un Kawasaki, se presume, ¿no? Entonces, he aquí la importancia de uno como médico tener presente esto. A ver, ¿cómo uno puede saber si el cuadro que está teniendo mi hijo es Kawasaki, ¿no? ¿Por qué digo de mi hijo? Porque es una enfermedad que se va a presentar regularmente en los primeros 5 años de la vida. O sea, es muy extraño, es sumamente raro que se presente en niños más grandes, ¿ok? Entonces, el primer dato cardinal, y es prácticamente una condición sine qua non, es fiebre persistente de difícil control por más de 5 días. Entonces, ya estamos hablando de algo fuerte, de un cuadro infeccioso y de un cuadro inflamatorio sobre todo fuerte. ¿Por qué? Porque está febril, 5 días. Imagínense lo que es tener un niño con fiebre 5 días. Es sumamente desgastante para todos, pero sobre todo para el paciente. Pero es un dato que tienen que tener en cuenta. O sea, 5 días de fiebre, cuidado, algo no anda bien. O sea, uno puede tener fiebre una vez, 2 veces, 2 días, 3 días, y normalmente ya ceden. Pero es una fiebre que, si bien no es muy alta, pero siempre está persistente. 38.3, 38.5, regularmente no pasa a los 39, pero ahí está, todo el tiempo. Y baja tantito y vuelve a subir, no se controla. Y a esto se suman varios datos que nos hacen ya completar el cuadro, el diagnóstico. Uno de ellos es que los niños regularmente tienen los ojos rojos inyectados, ¿sí? Todos los ojos se ven rojos, como si estuvieran desvelados, como si tuvieran una conjuntivitis muy importante. Número 2, la cavidad oral, la mucosa oral, los labios se ven todos hinchados, enrojecidos, los labios partidos. La lengua se ve como si fuera una lengua le llaman lengua en fresa. Es una lengua que tiene como muchos puntitos, como que crecen algunas papilas y le da un patrón de lengua en fresa. Otro dato importante es, empiezan a tener descamación de lo que son los ortejos de los pies y las manos. O sea, es decir, los dedos empiezan a descamarse, ¿sí?, en grandes extensiones, como si fueran guantes, ¿no? Empiezan a perder grandes extensiones de piel. Otro dato importante, se ponen todos rojos, el cuerpo, pero es un eritema que va migrando, o sea, no es fijo, o sea, no está presente y fijo todo el tiempo, sino se mueve de aquí a acá, le llamamos eritema migratorio. Un dato más importante, cadenas ganglionares muy crecidas, de más de 1.5 centímetros, ¿no? Ganglios maxilares, ganglios cervicales, principalmente van a estar muy grandes, dolorosos también. ¿Ok? Entonces, con estos criterios uno hace el diagnóstico. Regularmente el paciente debe tener alrededor de 5 condiciones de este tipo para hacer el diagnóstico. Les debo decir que en muchos casos los pacientes con Kawasaki no tienen la enfermedad completa, es decir, no presentan todos los datos ni los criterios clínicos, sino más bien los pacientes empiezan a presentar 1 o 2 datos que no nos permiten hacer el diagnóstico completo y requerimos
realizar algunas pruebas o algunos estudios que nos ayudan a hacer el diagnóstico, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pausa muy pequeña. Martín, también, si me estás oyendo, unos 30 segundos y regresamos, ¿sí? Bueno, amigos, después de recuperar el audio que teníamos viciado con la transmisión, seguimos platicando de la enfermedad de Kawasaki. Para aquellos que no escucharon bien, les decía que la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad de vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre, que son los que se encargan prácticamente de llevar la sangre y los nutrientes a todo el cuerpo, a todos los órganos más importantes. Y uno de los problemas de presentar esta enfermedad inflamatoria de los vasos sanguíneos, que es ocasionada por un virus o una bacteria que realmente desconocemos hasta la fecha cuál, porque han habido muchas y en muchas ocasiones no aparece ninguna, es que genere daños vasculares que se traducen en aneurismas a nivel cardíaco, ¿no?, en las arterias coronarias, con riesgo de hemorragia y naturalmente una muerte prematura, una muerte rápida además, ¿no? Y les decía además cómo identificar los patrones para hacer el diagnóstico, cómo sospechar para buscar ayuda en aquellos niños que son regularmente menores de 5 años, que tienen antecedentes de tener un origen o genes asiáticos, porque es en Japón, en Corea, donde mayor frecuencia de estos casos se presentan en el mundo, y presentar estos síntomas. El primero, el más importante, fiebre persistente por más de 5 días. Un niño que tiene fiebre más de 5 días, cuidado, algo no está bien, ¿no? Puede ser una mega infección, pero también puede ser un Kawasaki. Ahora, otros datos cardinales: los ojos rojos, ¿no? Unos ojos inyectados, rojos completamente, afección de la mucosa oral, de los labios, y una lengua tipo en fresa, como llena de puntitos. La descamación de manos y pies, ¿no? Pierden como si quitaran un guante, grandes extensiones de piel. Un exantema, o sea, un enrojecimiento de la piel que no es fijo, sino que va cambiando de lugares, de uno a otro. Y otro dato importante, que es el crecimiento de los ganglios submaxilares, mandibulares y cervicales, o sea, de más de 1.5 centímetros, son unas pelotitas, son dolorosas, ¿ok? Entonces, con eso logramos integrar un diagnóstico, pero también les decía que en un gran número de pacientes no logramos establecer todos los criterios, tienen que estar casi todos estos patrones presentes. Por lo tanto, muchos pacientes no llegan a tener este diagnóstico y se ha creado este término de enfermedad de Kawasaki incompleto, donde independientemente de que esté o no completo el diagnóstico, iniciamos el mismo tratamiento para evitar futuros daños. Daños como los que ya comentamos. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Pues inicialmente en la fase aguda, ya cuando se empezó a manifestar, damos ácido acetil salicílico a dosis muy altas para controlar la temperatura, para evitar la inflamación. Posteriormente utilizamos un tipo de anticuerpo monoclonal, es un agente biológico que se llama gamma-globulina y que es exclusivamente de uso hospitalario. El paciente tendrá que estar hospitalizado, canalizado, y tendrá que utilizar personal plenamente capacitado en este medicamento para aplicarlo. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a neutralizar todos estos anticuerpos y toda esta cascada de inflamación que se está generando en el cuerpo, para que no dañen nuestro mismo organismo, ¿de acuerdo? Entonces, hoy por hoy es un tratamiento sumamente efectivo, es un tratamiento que, si se administra de la manera adecuada, las complicaciones se reducen prácticamente a cero y todo habrá sido tan solo una anécdota. Pero si uno retrasa el tratamiento y no lo administra en tiempo y forma, vienen las consecuencias. Y es por eso que encontramos 3 estadios.
tres líneas de tiempo en donde está la fase aguda, donde está la fase febril, la fase más imponente, digamos, una fase subclínica donde van disminuyendo los síntomas, se van apagando, pero el daño ya se está generando a nivel interno, y una fase crónica, una fase donde se hace el seguimiento de los pacientes, sobre todo para ver que no haya esta dilatación de los vasos sanguíneos y la formación de aneurismas. Entonces, es importante, y les decía, lo comento hoy porque el día de hoy vi un paciente que me parece que tiene un Kawasaki incompleto, ya viene en una fase subaguda, donde ya no había fiebre, donde ya las lesiones están desapareciendo. Sin embargo, para tratar de completar el cuadro, la enfermedad, solicité varios estudios para ver si realmente este paciente tuvo la enfermedad o no, y sobre todo lo más importante es que necesita una valoración por el cardiólogo, un ecocardiograma, un electrocardiograma para descartar que no tenga daño a este nivel. ¿De acuerdo? Espero que esta enfermedad, este tema sea de su interés, sin duda. Si tienen algunas preguntas, pues con mucho gusto. Vamos a hablar de otro tema y espero que nos alcance el tiempo para hablar de todos. Siempre en los meses de otoño e invierno se presentan epidemias de piojos en las escuelas, ¿no? Ahora estamos hablando mucho de niños, pero es un tema actual también. Los piojos, estos parásitos ectópicos que chupan sangre, que se alimentan de nuestra sangre, pues regularmente como que estas temperaturas les gustan y como que hay una conjunción de factores ambientales que hacen que crezcan más. No sé, no los vemos en el verano, no los vemos en primavera, pero los vemos en esta fecha. Entonces, déjenme les cuento un poquito de este parásito, ¿sí? De su ciclo de vida y de qué podemos esperar y cómo podemos protegernos también, porque es un tema actual. Antes se pensaba que el hecho de tener piojos o pediculosis, como es el término correcto científico que les hemos dado, la pediculosis capitis de la cabeza sobre todo, que puede haber en otros lugares donde hay vello también piojos. Pues bueno, es un parásito que se alimenta, sí, efectivamente, nos muerde y nos pica y nos chupa la sangre. Y puede estar el feliz. Más o menos tiene un ciclo de vida de 30 a 40 días. Mide entre 1 y 2 milímetros. O sea que sí son visibles ya cuando están en un estado maduro. Verlos a simple vista, no necesitamos una lupa. Sus formas más jóvenes, como lo que es en la fase de ninfa o de liendre o huevo, ¿sí? Podemos identificar durante su ciclo de vida, que es importante entenderlo, porque el tratamiento también depende de estas etapas de la maduración del piojo. Primero yo me pego cabeza con cabeza, ¿no? Que es la principal fuente de contagio, con una persona que tiene piojos y se me pega. Entonces el piojo va caminando hasta el cuero cabelludo, se sitúa sobre todo a 1 o 2 milímetros de donde termina el cuero cabelludo en la región occipital, o sea, en la nuca. Siempre hay que buscarlos ahí o atrás de las orejas. Les gusta este sitio, ahí empiezan, es en el borde donde termina el cabello y ahí llega y se implanta. Empieza a chupar, empieza a comer nuestra sangre y sigue creciendo. ¿Quiénes son los que infectan? Pues son o un piojo maduro o una ninfa, que es un piojo joven. ¿Ok? Los huevecillos o las liendres, pues esos no infectan. Están bien pegados con una cosa muy pegajosa, una estructura. Están pegados al cuero cabelludo, al cabello. Y es por eso que luego es muy complejo quitarlos. Entonces, antes de que la ninfa, este piojo joven, llegue a su estado de madurez sexual o un estado adulto,
pasan 3 o 4 etapas más, donde va creciendo y va adquiriendo las características físicas del adulto, ¿no? Y sobre todo la maduración del órgano sexual reproductivo. Entonces, bueno, aquí esto es importante. Una liendre, o sea, un huevo, para que eclosione, o sea, para que nazca el piojito, pasan aproximadamente entre 4 y 14 días, ¿no? Que ese es el tiempo que se tarda en crecer, en eclosionar. Y la ninfa poco a poco va creciendo hasta que llega a vivir los 40 días, que es el ciclo de vida del piojo. Un piojo maduro puede poner entre 250 y 300 huevecillos en toda su vida, en estos 40 días, más o menos unos 10 huevecillos por día, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de piojos que puede uno tener si no son tratados de manera oportuna. No hay estadísticas reales en México ni en muchos países de cuántos piojos hay, ¿no? Lo que es un hecho es que hay piojos en escuelas de todo tipo, ¿no? Se presenta en todos los niveles y no tiene nada que ver el estrato al que pertenece uno o la limpieza, ¿no? Que les decía, ¿no? Antes se pensaba que era una enfermedad de suciedad, de gente que no se bañaba, y al contrario, los piojos resulta que están más a gustos en cabezas limpias, en cabezas peinadas. Entonces, bueno, ¿cómo se diagnostica una pediculosis o una enfermedad o una infestación por piojos? Pues es más que evidente, ¿no? Los síntomas es comezón intensa, ¿no? El cuero cabelludo están rasque. Regularmente los que hacen los diagnósticos son los maestros o las personas del cuidado que están al pendiente de todo lo que hacen los niños. Cuando ya la infestación es importante, pues los piojos se ven a simple vista, nada más con el hecho de mover los cabellos, pues se ven los piojos, condenados piojos. ¿Cómo sabe uno que son los piojos? Los piojos, fíjense que son muy curiosos, tienen un acorazado, tienen un esqueleto de queratina que los protege, es algo así como un camarón sin pelar. Esa capa que cubre los camarones es capa de queratina. Pues esto mismo tienen los piojos y le da mucha dureza. Así que si ustedes quieren aplastar un piojo les va a costar trabajo porque no se aplastan tan fácilmente. Los piojos mueren por el calor, se desecan, mueren por el sol, entonces tienen que estar cubiertos. Por ejemplo, un piojo puede estar en el agua incluso suspendido durante algunas horas, por lo tanto habrá que tener cuidado en las piscinas públicas. ¿Ok? Ahora, es indispensable que un piojo o una ninfa se alimente, porque si pasan más de 48 horas sin alimentarse, morirá. Entonces, bueno, es un dato importante, ¿no? Lo más importante es sacar a los piojos de la cabeza. ¿De acuerdo? Hay que sacar a los piojos de la cabeza. Entonces, bueno, el diagnóstico lo hace cualquiera. Lo importante es cómo tratarlo y cómo prevenirlo. Bueno, aquí vienen las claves del tratamiento. Una vez que uno identifica que nuestro familiar tiene piojos, tiene que hacer una serie de maniobras para evitar el contagio con otras personas. Durante mucho tiempo se acostumbraba y decía que lo más fácil era rapar a las personas. Y si bien es cierto, es una medida drástica, pues sí, se acaban con los piojos inmediatamente, pero hoy por hoy no es necesario hacer eso. Hay 4 tipos de agentes que pertenecen o que son antiparasitarios y que se encargan de matar a los piojos. Algunos que están en desuso y otros no tanto. En todos estos casos, todos tienen efectos tóxicos, por lo tanto algunos no se utilizan en niños o hay algunos, por ejemplo, derivados de los pesticidas, de los órganos fosforados, que sin lugar a duda va a tener efectos secundarios.
Hay otros que son más benignos, ¿no? Los hay en forma de shampoo y se aplican tópicamente y al aplicar este shampoo se recomienda no dejarlo más de 15 minutos y enjuagar inmediatamente muy bien. ¿Por qué? Porque si permanece más tiempo en el cuero cabelludo puede absorberse y generar daños importantes. Entonces, esos tratamientos siguen vigentes hoy por hoy porque es difícil erradicar los piojos. Una de las cosas que se ha hecho durante mucho tiempo también es utilizar estos cepillos de hebra fina, ¿no? Hay unos cepillos incluso hasta metálicos que tienen una hebra de una micra entre un diente y otro, rígidos, que son capaces de sacar a los piojos y uno empieza a peinar, a peinar, a peinar y a eliminar a los piojos, sacarlos del cuero cabelludo, ¿no? Y una vez que los tiene, los puede meter en cloro o si se quiere divertir hasta los puede aplastar, ¿no? Pero tengan cuidado porque también pueden contagiarse, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy importante. Fíjense que hay clínicas que se pusieron de moda, ¿no? Como una de ellas que me daba mucha risa, que se llama Mr. Lice, piojo en inglés. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos, bajo este mismo esquema, con este tipo de peinetas, utilizan una carga eléctrica. Entonces pasan la peineta con una carga eléctrica y matan al piojo, ¿no? Lo van matando, van sacando piojos muertos. Ellos plantean que en varias sesiones eliminan el piojo sin necesidad de utilizar pesticidas, sin necesidad de utilizar cualquier otro tipo de agente medicamentoso. Han sido un boom y han sido, creo yo que son bastante buenas, ¿no? Evitan el trauma de estar cortando cabellos, etcétera, ¿no? Creo que vale la pena intentarlo. Sin embargo, los pacientes que tienen pediculosis necesariamente deben de utilizar un tipo de antiparasitario. ¿Por qué? Porque las formas más jóvenes, o sea, las liendres, los huevosillos que están pegados al cuero cabelludo, al folículo, esos están en un estado de latencia, no están vivos realmente. Y acuérdense que se tardan de 4 a 14 días para eclosionar ese huevito. Entonces, lo que yo le eche, así sea un antiparasitario en el cuero cabelludo, no los va a matar, no les va a hacer daño. Y el peinado, el uso de las peinetas de hebra fina, es ineficiente para también eliminarlos al 100%. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza un tipo de antiparasitario tomado, ¿sí? La ivermectina es el más recurrido. Y les digo el nombre porque ustedes la conocen muy bien, porque la ivermectina se puso de moda desde el COVID, ¿no? Todo el mundo empezó a utilizar ivermectina como preventivo cuando había protocolos y cuando no sabíamos absolutamente nada si era útil o no. Entonces, para esto es muy útil, ¿sí? Y se aplica o se toma una dosis y a la semana se repite con el fin de matar a estos huevecillos o liendres, ¿ok? Y el tratamiento de estar utilizando las peinetas de manera constante. Si no puede ser una clínica de estas nice, ¿no? Les digo yo que con cada sesión si cuesta un dinerito, pues con el uso del shampoo, con el antiparasitario y el tomado y el peinado frecuente, pues es más que suficiente para erradicar a estos bichos, estos parásitos, ¿ok? Ahora, ¿cómo me prevengo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, fácil. Siempre mantener un cabello corto y bien peinado y relamido. Esto es importante para los hombres, sobre todo, incluso las mujeres, para evitar que los piojos pasen con mayor facilidad. Evitar el contacto de una cabeza con otra, evitar utilizar gorras, sombreros de personas ajenas. No sabemos, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos, realmente puede haber ahí un contacto. Si voy a ir a una piscina, recomiendo que si es pública utilizar un gorro de silicona, las gorras para nadar, para evitar también que por ahí un piojo que esté ahogando lo podamos rescatar en nuestro cabello.
¿de acuerdo? Entonces, pues básicamente esas son las recomendaciones, no hay mucho más. Venden geles y lociones antipiojos que si no son lo más efectivo, pueden ser auxiliares para la prevención, ¿de acuerdo? Entonces, es una recomendación. Espero que estos consejos puedan ser útiles, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver si tenemos algunos comentarios antes de pasar, a ver si nos da para nuestro último tema. Le mando saludos a Erika Fitz. Erika Fitz, muy famosa en este canal, siempre lo menciono. La enfermedad de Kawasaki dice, si no se trata, ¿se puede complicar? ¿Cómo? ¿Puede confundirse con alguna otra enfermedad? Carolina, gracias Carolina. Definitivamente si la enfermedad de Kawasaki no se trata, un porcentaje, no estoy diciendo que el 100%, un porcentaje que oscila alrededor del 20% al 40% puede generar este tipo de manifestaciones cardíacas o daño a nivel de los vasos coronarios, que son lo más grave. Bueno, dice, ¿usted recomienda que se rapen los niños si tienen los piojos? ¿O recomienda, qué recomienda para evitarlo? Y nos manda saludos Maine Ortiz. Ok, gracias. Pues no recomiendo que rapen a los niños, la verdad es que es muy traumático eso. Y es un shock familiar además, ¿no? Porque además hay que... la ropa de cama hay que hervirla, o tirar almohadas, empezar a buscar piojos por todos lados, a ver quién más tiene piojos. O sea, la verdad es que es una cosa bastante, una situación muy, muy extrema, desesperante. ¿Quién más dice? Entonces, si es muy contagioso, ¿cómo evitarlo? Porque los niños son muy compartidos. Susana, gracias. A ver, Susana, pues sí, sin duda, por más que uno le diga a los niños, no te pegues, y no juegues, y no abraces a tu compañero, es imposible, ¿no? Son niños y eso queda en segundo plano, ¿no? Yo creo que lo que podemos hacer como papás es tener una buena limpieza, estar buscando, les recomiendo que compren estos peines de hebra fina y que de vez en cuando hagan un scouting, ¿no? Con ese peine, a ver qué encuentran por ahí, ¿no? Es una manera también de adelantarnos. La otra es bien peinados, pelo relamido, pelo recogido en mujeres, y podemos utilizar estos geles o lociones antipiojos que de alguna manera ahuyentan a los piojos porque no les gusta el olor. También puede ser útil, ¿no? Dice Mariana, doctor, ¿la ivermectina no la estaban dando para el COVID? Exactamente. ¿Qué relación tiene con la otra? Entonces, no funciona para el COVID y sí para los piojos. Así es, Mariana. El COVID se demostró que la ivermectina, lejos de lo que se creía que era un preventivo que nos iba a ayudar a tener una mejor respuesta al COVID, a evitar sobre todo la reproducción del virus, no funcionó para nada. ¿Sí? Para lo único que sirve la ivermectina es para matar parásitos, y uno de ellos es el piojo, un ectoparásito, un parásito que está en la piel, en el cuero cabelludo. Entonces, no sirve para COVID, ¿no? Sí, yo sé que hubo kits de tratamiento anti-COVID que tenían ivermectina y lo repartieron y fue muy criticado incluso en las ciudades como la Ciudad de México, donde se utilizó de manera masiva, que realmente no sirve para eso. Y claro, con lo poco que teníamos de información tratábamos de hacer algo, ¿no? Entonces, quiero decir que no es culpa de nadie, sino que íbamos al día investigando, viendo qué es lo que teníamos, ¿no? De información. Entonces, pues no sirve para eso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver si tenemos algún otro comentario.
Ok. Bueno, si hay algún otro comentario, amigos de Imperfecto, pues bienvenidos también. Los extraño. No sé por qué no me han mandado ningún comentario. Aquí estoy para ustedes. Y bueno, vamos a hablar rapidísimo, en unos cuantos minutos, de lo que es la alergia al látex. Tenemos pocos minutos, pero quiero que hablemos de este tema, porque cuando hablamos de alergia al látex solo pensamos que es irritación de las manos por usar guantes. Pero en realidad la alergia al látex va más allá de esto, ¿no? Y es que el tema látex, este compuesto orgánico que se obtiene de la savia del árbol Hevea brasiliensis, es un árbol brasileño, es un árbol que al rasgar la corteza empieza a escurrir esta savia, que es el líquido que corre por los vasos sanguíneos, por llamarlo así, por los vasos del árbol que llevan los nutrientes. Pues eso se ha visto que por medio de un proceso químico se obtienen el látex. Este plástico que ha revolucionado la industria y que ha revolucionado nuestras vidas, ¿no? Y a esto voy. Prácticamente hay látex en todos los productos plásticos que están en nuestro día a día. Entonces las personas que tienen alergia al látex, con tocarlo, van a tener una reacción inflamatoria que puede ir desde comezón, inflamación, enrojecimiento, exudación de manos, pero también puede generar reacciones mucho más fuertes que pueden manifestarse en otros lugares, incluso que no tienen contacto con el látex. Les voy a poner ejemplos claros. La mamá que está inflando los globos para la piñata y de repente la boca la tiene súper hinchada, ¿no? Presumiblemente una alergia al látex. Otro ejemplo. El personal médico, el personal de salud que se enguanta para hacer un procedimiento, ya sea una cirugía, una atención dental, las mismas enfermeras que utilizan guantes para cambiar sueros, atender a los pacientes, ahí hay un problema. Cuando las reacciones alérgicas al látex son tan fuertes, los pacientes pueden llegar a chocarse. Sí puede haber un shock anafiláctico por látex, simplemente por estar en contacto con el látex. Les cuento, en alguna ocasión, hace algunos años, teníamos en el hospital una chica, una residente de cirugía, que se estaba entrenando. Ya no era su primer año, ya era en su segundo año de entrenamiento, y que creen que era alérgica al látex. Pero ella soñaba con ser cirujana, entonces pues se protegía, llevaba sus guantes, pero no fue suficiente. Ella presentó varios casos de anafilaxia. Una anafilaxia, recuerden, es una reacción alérgica grave que es potencialmente mortal. Y no necesariamente en las reacciones anafilácticas uno pierde el estado de conciencia, o sea, se desmaya con la pérdida de la presión. Hay otras manifestaciones también graves. La falta de aire, se me cierra la garganta, me enroncho, empiezo a tener problemas gastrointestinales graves. ¿Ok? Entonces, bueno, ella incluso cargaba con esta jeringa de adrenalina porque en varias ocasiones ya le había dado esta reacción. Finalmente, después de 5 o 6 ocasiones que tuvo este tipo de reacciones, se tuvo que tomar una decisión pensando en su seguridad y en la de los pacientes. Que imagínense que esté operando y de repente le dé una reacción y entonces, ¿a quién atienden? ¿Al paciente? ¿Al doctor que está también en reacción alérgica? O sea, iba a ser una cosa catastrófica, ¿no? Entonces, tuvo que elegir por no continuar con esta especialidad, porque indudablemente un cirujano necesita guantes. ¿Y qué creen? Los quirófanos también están llenos de látex. Y es un rollo pedir al hospital que tenga quirófanos libres de látex. Normalmente se limpian muy bien, se piden las primeras cirugías del día y se trata de hacer lo mejor que se pueda para tener quirófanos libres de látex, pero aún así no es suficiente. ¿Ok? Ahora, en el día a día, a nosotros, a las personas que no estamos en un quirófano, ¿cómo nos afecta? Pues bueno, les digo, o sea, yo puse el ejemplo de los globos,
Pongo el ejemplo de los niños que están en los tumblings, en los brincolines, todo eso tiene látex, ¿sí? Las mismas jeringas, o sea, si nos van a aplicar una inyección, tienen látex, nos van a poner un suero, ¿ok? Tienen látex, extensibles, correas, o sea, muchas cosas tienen látex, ¿no? Entonces, afortunadamente la mayoría de las reacciones son leves, son locales, pero esto no quiere decir que no se puedan presentar reacciones graves, ¿de acuerdo? Y desgraciadamente tampoco hay tratamiento para esto. El único tratamiento para evitar la alergia al látex es no estar en contacto con el látex. Entonces, por lo tanto, las personas que son alérgicas al látex se hacen expertos en los productos que tienen látex y los que son seguros, que no tienen látex, que son seguros para ellos, ¿de acuerdo? Así que quisiera darles más esperanza, pero la verdad es que no hay mucho más que hacer. Lo que sí les quiero decir, y que esto pudiera ser un aliciente, es que sí hay una tendencia a nivel mundial a dejar el látex. Está en desuso, pero para que eso pase pasarán décadas y décadas. Entonces, pues bueno, ahí está el tema del látex para todos ustedes. Si no hay ninguna otra pregunta que me hayan mandado, pues les quiero agradecer que estén aquí. Les quiero agradecer sus preguntas, sus comentarios, su sintonía. Y nos vemos la próxima semana con algún otro tema de interés. Si hay algo que les guste, que quisiera tratar, con todo gusto, me lo pueden mandar. ¿Cómo? 2 preguntas. Ah, que sí tengo 2 preguntas. A ver. Vamos a ver. Veamos, dice, acuérdense que ahorita les voy a dejar la cápsula del Dr. Gus Valle. Ya saben que estas cápsulas son brutales porque hay mucha información en muy poco tiempo, con una excelente dinámica, dicción, síntesis que hace el doctor, y que siempre le agradezco muchísimo porque él es parte de este programa y de este esfuerzo para llegar estas comunicaciones a todos ustedes. Entonces no se la pierdan. Si no las han escuchado, se les recomiendo, vayan al canal de YouTube del Dr. Jaime del Río o busquen en los canales de Spotify, de iHeartRadio, de Anchor, de Google Play, busquen el programa Escucha tu Salud y ahí también las van a encontrar, ¿ok? A ver, ¿cuáles eran los comentarios que teníamos? Creo que son 3, están hasta el final. Es uno de Fabiola, Mariana y Cecilia. Fabiola, Mariana y... Ah, sí, aquí está, dice... Doctor, si ya se le diagnosticó a mi hijo la enfermedad de Kawasaki, ¿hay algún otro problema que pueda derivar de ello? Excelente programa, ya lo sigo en YouTube. Gracias, Fabiola. Es sumamente raro que un Kawasaki repita, ¿no? Entonces, es como si un rayo cayera 2 veces en el mismo lugar, ¿no? Así la pongo. Puede pasar. Si el chico o la chica lleva un récord limpio en cuanto a ecocardiogramas, que es el ultrasonido del corazón, un ecocardiograma donde se ven el tamaño de las cavidades, se ve el corazón que no está dilatado y las arterias que lo rodean, y durante el seguimiento que se le va dando, que va haciendo durante varios meses y años, no se ha presentado nada, lo más probable es que no presente nada, afortunadamente. Dice Mariana, hay órganos que se llegan a afectar si no se actúa de manera rápida en la enfermedad de Kawasaki. Sí, Mariana, principalmente el corazón. Eso es lo que queremos proteger con mucha mayor premura. Porque si nosotros dejamos esta inflamación continúe, y fíjense, estamos hablando que muy probablemente, si logramos atenderlo antes de 5 días o en los primeros 5 días, el riesgo de que se genere algún daño cardíaco es nulo. Pero si vamos dejando pasar un día y otro día y otro día, va aumentando de manera muy importante la posibilidad de generar problemas y aneurismas cardíacos.
Cecilia dice, doctora, ¿hay cura para la alergia al látex? Lo siento, Cecilia, pero no hay. Sorry. Hay guantes que no son de látex si tú necesitas guantes. Por ejemplo, me acuerdo del caso de un chef, ¿no? No puede usar guantes. Y ellos usan guantes para cocinar. Entonces, pues guantes de nitrilo, ¿no? Es una opción. No es látex, no les causa reacción. Aunque claro, no ajustan la mano como si fuera un guante perfectamente ajustado. O sea, no tienen esta elasticidad, pero son opciones. Y hay algo que no mencioné, el tema del látex también en los preservativos. O sea, a veces la forma en que uno se da cuenta es cuando lo utiliza, cuando está en contacto con este látex que tienen estos preservativos y genera una reacción inflamatoria en cualquiera de los dos aparatos, ya sea del hombre o de la mujer. Y es un motivo de consulta también. Probablemente lo ve mucho más el ginecólogo o el urólogo, pero ahí está también presente, ¿no? Y ahí tenemos menos opciones. Hay algunos preservativos que no son de látex, pero no son tan efectivos para prevenir embarazos no deseados, por ejemplo, o con la transmisión de enfermedades sexuales, o el VIH. ¿De acuerdo? Bueno, creo que ahora sí terminamos con todas las preguntas. Estamos en muy buen tiempo. Quiero despedir este programa invitándolos, recuerden, a que vean la película de Encontrando el Fin del Mundo de Fabián Corres, se la recomiendo mucho. Quiero invitarlos también a que se queden y escuchen y busquen las cápsulas del Dr. Gus Valle, y quiero invitarlos para la próxima semana para que tratemos otros temas de interés. Sean felices el resto de la semana. Deseo y espero que se pueda, ya metiéndome en el fútbol, que México haga un mejor papel en el Mundial y que podamos tener acceso a otra ronda eliminatoria. Es tan solo un deseo. Cartita Santa Claus. Sean felices. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Amigos, hola. Soy el Dr. Jaime del Río. Soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.